podríamos decir que hay una base o hay unos cimientos que es la estructura física. Y sobre esa estructura física he intentado construir un edificio que he podido llegar a 3 pisos. Supongo que podría hacerse más pisos, pero no da tiempo en una vida relativamente corta como es la vida humana, pues no da tiempo a más, ¿no? Entonces los 3 pisos, el primer piso es el piso de Oz, que es el piso, podríamos llamar que es casi el sótano, es donde están el inconsciente, es donde está todo eso con lo que de alguna manera venimos, ¿no? Que son zonas que tienen que ver pues con las pulsiones, con los fantasmas, con los miedos. Obviamente todo eso matizado con una época que es una época de represión, de dictadura, y que conllevaba sus propios fantasmas y sus propios espectros del inconsciente, que era el inconsciente colectivo, ¿no? Esa, digamos, que es el sótano. Luego hay una planta baja que es la cotidianidad, que es el roto, que es lo que a nivel calle, ¿no? A nivel calle, tú miras el nivel calle y ves qué hay ahí en la calle, una vez que has subido del sótano, claro, no tienes que subir del sótano. Y ese nivel calle es lo que transmite el roto, lo que ve por la ventana, lo que ve desde la puerta, o lo que ve cuando sale a la calle, ¿no? Y sobre esa planta baja hay un primer piso, que es el piso de Rábago, donde lo que intenta es explicar su experiencia, pero no tanto en ese primer piso como en la azotea. En la azotea no se trabaja, en la azotea simplemente se contempla lo que yo llamo lo vertical, ¿no? En la azotea se ve lo vertical, mientras que en la planta baja se ve lo horizontal. Y lo que ves desde la azotea es lo que intentas pintar en el primer piso, con tus límites y digamos, no intentando hacer una obra artística, entre comillas, sino intentando explicar con claridad, pero dentro de los lenguajes clásicos experimentados, dentro de nuestra tradición pictórica, intentas explicar cuál es esa visión desde la azotea. Lo bueno que tiene ese tipo de lenguajes son lenguajes que pueden ser realizados con un mínimo de materiales, con un papel, unos rotuladores, un lápiz, puedes expresar prácticamente casi la totalidad de los sentimientos, de las emociones, de los deseos o de las experiencias humanas, ¿no? Eso es muy, muy importante, el que con tan pocas cosas, con unos medios tan sencillos, se pueda expresar, significa que ese lenguaje es muy rico, que permite mucho. Por lo tanto, es un lenguaje, es un tipo de codificación del lenguaje que tiene una gran vigencia y que debería ser cultivado. A mí me produce bastante alarma el hecho de que cada vez se enseñe menos dibujo. De hecho, prácticamente ya no se enseña dibujo, ni siquiera en las facultades de Bellas Artes se enseña lo que es el dibujo, y esa pérdida es inmensa. Esa pérdida va a tener consecuencias muy graves, porque curiosamente para entender las cosas como mejor se entienden es dibujándolas. Para entender una estructura, incluso un químico, un físico o incluso un filósofo, muchas veces eso lo estructura a través de una imagen, a través de un esquema, ¿no? Que es un pensamiento plástico, ¿no? Eso es uno de los grandes valores de estos lenguajes tradicionales y que no deben perderse. La técnica es sencilla, pero requiere ciertas habilidades, ¿no? Cuando tú coges un rotulador nuevo, pues ese rotulador nuevo es como un caballo nuevo, ¿no? Que tienes que domarlo, ¿no? Entonces la doma, pues
lleva un poco de tiempo. Ese rotulador nuevo, ese caballo nuevo lo puedes usar para ciertas cosas, pero no para otras, ¿no? Según se va desgastando, según lo vas educando, va teniendo casi un lenguaje propio, ¿no? Por eso tienes que tener los materiales, tienes que tener de distinto tipo de desgaste, y pasa igual con los pinceles, ¿no? Hay los pinceles muy nuevos, prácticamente solo los puedes usar para la primera fase, para la fase de manchado, digo, la fase pues, que utilizas mucho pues, esencia de trementina con muy poco pigmento, ¿no? Para manchar, para ir encajando la idea, ¿no? Luego después, según vas metiendo más color, el color se va haciendo un poco más denso cada vez, va siendo más denso, las siguientes fases van siendo más densas, y necesitas un pincel que ya esté más gastado, que arrastra más color, ¿no? Entonces, cada instrumento se usa para una fase distinta, ¿no? del trabajo. Hay una voluntad explícita en lo que hago, de que no solamente pueda ser leído en el momento en el que ha sido hecho, sino que pueda ser leído y entendido tiempo después, ¿no? Esa voluntad es la que conlleva ciertas normas. Por ejemplo, una de ellas es la de que el lenguaje que utilizo no sea demasiado la moda del momento, ¿no? Sino que cuando tú ves una pintura, muchas veces cuando te puedes dar cuenta de qué momento fue hecho, decir, pues esto es de los años 60, de los años 70 o de los 90, te das cuenta simplemente porque obedece a unos códigos vigentes, unos códigos plásticos vigentes en ese momento, ¿no? Mi voluntad es que haya lo menos posible de esos códigos, porque eso permite que no quede demasiado anclado en el momento en el que fue hecho, sino que sea de una estética más atemporal, ¿no?